esta que es más para establecer algunas definiciones de alguna conducta. Vamos a hablar de las enfermedades urgentes de la vía biliar. ¿Sí? No son una emergencia, la mayoría son urgencias. ¿Sí? Solo hay una, que la vamos a ver más adelante, que podría ser una emergencia. Obviamente, si decimos emergencias de la vía biliar, estamos hablando de la vesícula biliar, su conducto y todo lo demás. ¿Cuáles son las causas principales? La litiasis biliar. Normalmente esta es más común en las mujeres, una relación de 2-1 con los hombres. Es más común estos cuadros en las personas de mayores de 65 años. ¿De acuerdo? En cambio, en los jóvenes es más común la apendicitis, en los mayores más la cole. Obviamente eso es orientativo, no es al 100% así. E incluso el 60% de estos pacientes que tienen alguna urgencia de la vía biliar puede llegar a ser asintomática y puede ser que sea un hallazgo incidental durante la exploración. Lo que sí, muchos pacientes nos van a llegar con cólico biliar. Son pacientes que ya han sido diagnosticados, que ya tienen una litiasis biliar, ya tienen sus cálculos, ¿de acuerdo? Pero porque estos pacientes no se cuidan, no siguen a plenitud la dieta, comen alimentos colecitoquinéticos, pues llegan a presentar un cólico biliar. Que pasando al analgésico se alivia y podemos derivar tranquilamente al paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son los alimentos colecistoquinéticos? Ya, los lácteos, ya, está bien, los lácteos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? Porque eso tienen que conocer, porque si el paciente dice, ayer he comido esto, ustedes ya saben que es un alimento, colesterolemia, por su mayor producción, cetitos, es un cólico biliar. ¿Cuántas preguntas llevan? 12 creo. No, 8 recién, ¿no eran 12? Creo que están restando las preguntas. La próxima yo voy a anotar, ¿ya? Ya, entonces, fíjense que de estos pacientes, el 20 al 30% que va a acudir a la sala de emergencia con un dolor en hipocondrio derecho va a ser un cólico biliar. El cólico biliar es un paciente al que le pasamos analgésico, lo controlamos y lo podemos mandar a su casa y puede volver por consulta externa. ¿Sí? Por eso es que es importante incluso que se sepa cuánto es el tamaño del cálculo. Ahora, las características de los cálculos, bueno, solo les he puesto el cuadro de Tintinali, y ustedes después lo pueden ir revisando con calma para que vean que no solo existe un tipo de cálculo, ¿no? Bien. Ahora, el dolor en estos pacientes con cólico biliar es el principal síntoma, ¿sí? Llega a la sala de emergencia, dolor puede comenzar en el mesogastrio, irradiarse a hipocondrio derecho o puede directamente presentarse en hipocondrio derecho. Normalmente es porque el cálculo puede estar obstruyendo el cuello, el vaciamiento como tal, y después volver a su sitio al fondo o en el cuerpo, etc. No se va movilizando el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces ese paciente no hay problema, tal vez lo operen en algún momento. Eso ya depende de los de cirugía. Ahora, el dolor en estos pacientes puede llegar a presentarse hasta por 6 horas, ¿sí? Ahora, ahí dice acompaña. A este cuadro se le puede acompañar en algún momento náuseas o vómitos también, ¿de acuerdo? Que realmente se trate de una entidad para quirófano. ¿Qué es la anodina? Nueve preguntas, anotarlo. Ya. Obviamente también pueden tener MURPI negativo, etcétera, y todo lo demás. Lo que les va a interesar esto, fíjense, que nos reporte la ecografía. Un paciente con la vesícula, fíjense, aquí aparentemente las paredes igual no son gruesas, ¿no? No se ven gruesas, sí se ve un cálculo, es una imagen más hiperecogénica y su sombra, ¿no? Y yo veo eso, pues obviamente eso no es para quirófano, ¿verdad? No necesita entrar de emergencia. Entonces, pero la ecografía abdominal, cuando ustedes sospechen o quieran descartar cualquier patología biliar, la ecografía abdominal es una buena opción, no la radiografía.
Y llegar a la tomografía B solo para valorar vía biliar es cuando existan dudas. No es la tomografía de rutina para la parte biliar. Los exámenes complementarios de rutina para la vía biliar, pues son la ecografía, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen, nos reporta, fíjense ustedes, y no es pared grande, es una pared gruesa. ¿Cuánto debería medir normalmente la pared de la vesícula? Para saber que no se trata de algo crónico. 8 milímetros, 10 milímetros, ¿quién da más? 3 milímetros. Ya, pero cuando llega a qué diámetro, sí, esto se trata de un cuadro crónico. Entre 8 a 10. Hay algunos que van a encontrar, dice 10 y hay otro 8. Pero entre 8 a 10, la pared gruesa, entonces ya está hablándonos de un proceso crónico, no de algo agudo. ¿Sí? Hay algunos que también nos van a reportar barro, como se ve en la imagen, son un poquito más hiperdensas, es muy heterogénea la imagen, y obviamente la litiasis. En este caso, la litiasis, el lito está impactado, está en el cuello de la vesícula prácticamente. Tratamiento, hemos dicho, calmar el dolor, pero ¿qué medicamentos le damos a este paciente con cólico biliar? ¿Qué le darían ustedes? O espera, a ver, vamos a preguntar. Nora, ¿qué medicamento le darías a este paciente que está con dolor en hipocondrio derecho? O mejor aún, un paciente que te llega a la sala de emergencia con dolor en hipocondrio derecho, ¿qué le harías? Ya, tupía, si requiere oxígeno, ya, lo que además le harías. Está bien, ¿qué analgésico le pasarías? Te doy opciones, 2 gramos de metamizol, ketorol 60 miligramos, 30 miligramos, o tramadol 50 o 100 miligramos. ¿Qué le quieres pasar? Eso, ketorol. Bien. ¿Por qué el ketorol? Porque los antiinflamatorios están recomendados para el manejo del dolor de la vía biliar. ¿Sí? Entonces, están recomendados. ¿Por qué estarán recomendados? ¿Por qué? Porque hay estudios, por ejemplo, que es un metaanálisis, donde ha mostrado efectividad de los antiinflamatorios en la vía biliar comparado con otros medicamentos. Entonces, si ustedes quieren pasar un analgésico, pásenle ketorol. No necesitamos llegar a butil bromuro de iosina, espasmodioxadol, no necesitamos llegar a tramadol, ¿no? O sea, con el AINE tranquilamente iba a ir bien este paciente. ¿Ya? Y lo dicen las guías. Está recomendado poder darle AINES a estos pacientes que tengan una patología de la vía biliar. Y yo aquí ya no leo. Shirley, ayúdame a leer, por favor. En pacientes adultos que acuden a un servicio de urgencias con un cuadro de cólico biliar, de tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, comparado con otros grupos de fármacos analgésicos, es más efectivo y seguro. Ya, pero ya acabamos de responderlo, ¿verdad? O sea, esta era antes que la otra diapositiva, pero bueno. Entonces, pues ya hemos respondido, o sea, sí es efectivo, o sea, no se compliquen. Yo he visto, les dan 2, 3 analgésicos, no es necesario. Un AINE suficiente va a ser para este paciente, ¿ya? A ver, Israel, ayúdame a leer, por favor. Se comparan las necesidades de la agencia de rescate de 17 pacientes con AINE que realizaron rescates de 43 y 79 que lo realizaron con los otros analgésicos y mostraron una ventaja significativa de los AINE. OL igual a 0,32 y CD95. 0,16 0 a 31. Desde heterogeneidad igual a 0,23. El número de pacientes que eran necesarios tratar. Desde 5, 12. Desde el 25%, 3
pongamos 16 y 0. Ya. Esta es una lectura trampa, por si acaso. Porque cuando ustedes vean los artículos, siempre les va a dar, tienen esas abreviaciones, lo que tienen que buscar. ¿Sí? Un índice de confiabilidad supuestamente del 95%. Aquí dice 0,16 a 0,61, ¿verdad? Cuando ustedes busquen cualquier artículo, y seguramente tal vez les ha mostrado algunos, siempre se clasifica con el número 1. Y todo aquello que esté con cifras o valores superiores a 1 no ha sido beneficioso para los pacientes. Y aquellos que han reportado valores inferiores a 1, ¿sí? Por ejemplo, este va de 0,16 a 0,61, pues sí han sido beneficiosos. Por eso es que decimos que los AINES, a pesar de todo lo que ustedes han leído ahí, lo único que rescatamos es eso, que se encuentren en un valor inferior a 1, que es el OP-right. Entonces, ha sido efectivo por ese mismo estudio. A pesar de darle rescates o darles un tratamiento, ha visto en comparación a otros estudios que sí es beneficioso, ¿ya? Esta es la gráfica. ¿Sí? Acostúmbrense, van a ver todos los artículos que les hablan de este OP-right, ¿no? Y lo decíamos, todo lo que está mayor a 1, pues no ha mostrado evidencia, pero fíjense que los AINES se encuentran, ¿sí? Inferior a 1, entonces sí, por eso podemos decir, mediante este índice de confiabilidad, que realmente han sido útiles. Bien, ahora sí vamos a hablar de cada medicamento. AINE y opioides, fíjense que no ha mostrado gran diferencia, ¿sí? Entonces, AINES versus tramadol, fentanil, sigue siendo AINES, los medicamentos elegidos para el manejo de la vía biliar, ¿no? AINES versus espasmódicos, el más común es la iosina, que ustedes seguramente conocen. No ha demostrado ser la iosina superior a los AINES, por lo tanto los AINES siguen siendo mejor utilizados para patologías biliares. AINE versus metamizol, es decir, ketorol versus 2 gramos de metamizol, pues el AINE ha demostrado sigue tener buenos beneficios en estos pacientes, ¿sí? Porque si ustedes por eso se fijan del metamizol, es mayor a 1. Entonces, por eso decimos que no ha sido beneficioso, en cambio los AINES se quedan antes, ¿ya? O sea, cuando revisen ese estudio van a ver esa información y ya van a saber por qué el AINE es mejor, ¿ya? Ahora, los AINES, si bien se pueden mostrar más efectivos que los opioides en primera instancia, o los antiespasmódicos, como quieran llamarlo, o el metamizol, quizás, como acá dice, tengamos que ver sus acciones farmacológicas. Su finalidad y la viabilidad prácticamente nos muestra que es efectiva entre la vesícula y vía biliar. No necesitan más medicamentos, no necesitan colocarles mayor cantidad, nadie les puede decir, no, no le pongas esto, o sea, la guía recomienda que se utilice los AINES en la patología biliar. La colecistitis, ustedes ya saben de qué proceso se trata, es un cuadro obstructivo que produce inflamación, infección como tal, y listo. Lo que yo quiero llegar... Obviamente tienes una clasificación, eso no lo vamos a revisar ahora. Lo que yo quiero es esto. Los criterios de Tokio. No son nuevos, son del 2003, y estos criterios de Tokio me ayudan a sospechar o a determinar que ese paciente esté cursando con un cuadro de colecistitis. Y a diferencia de otros, no se basa en un puntaje, sino es más cualitativo. ¿Por qué? Porque te dice los signos de A más B son sugestivos, ¿verdad? Sospecha de diagnóstico. Y si ya tienes el C, pues ya es tu diagnóstico definitivo. Fíjense en qué se basa el signo. El A, signos locales de inflamación. ¿Cuáles son esos signos locales de inflamación? El signo de Murphy, y que además tenga el paciente dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Signos sistémicos de inflamación: fiebre mayor a 38, que tenga el PCR mayor a 3 y glóbulos blancos en una cifra mayor a 10.000. O sea, no debe tener los 3. Basta que tenga uno del B, ya es considerado como B. ¿De acuerdo? No es necesario que tenga esas 3 cosas, sino basta que tenga, por decirles, tenga el A2 y el B1, pues ya es A más B. Y eso ya es sospechoso.
Obviamente la C está ligada a la ecografía, y si la ecografía ya me dice que tiene datos de colecistitis, pues obviamente ya tengo el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero con A más B ustedes ya pueden sospechar de que realmente se puede tratar de un paciente con colecistitis. Incluso la guía de Tokio del 2013 les habla sobre el manejo. Estos criterios de Tokio es parte de toda la guía, pero la guía es muy importante, entonces si ustedes la llegan a revisar sería excelente. Pero para nosotros en emergencia nos sirve esto para que nosotros podamos fundamentar que realmente se trata de una colecistitis. ¿Sí? Otra consultita. La PCR en la mayoría de los laboratorios indican hasta 6 normal, igual estaríamos hablando de más 3, ya es como un... Sí. E incluso ni siquiera la PCR no debería ser normal hasta 6. Los laboratorios deberían reportártelo como negativo o no reactivo, ¿no? Pero a partir de 3 ya tienes. Si te dice 6 tu punto de corte, pues igual lo tomas en cuenta. ¿Sí? La coledocolitiasis, de igual manera, ¿qué quiere decir? Un cálculo en el colédoco, ¿verdad? Paciente puede estar ictérico y todo lo demás. Esto me voy a ir adelantando porque es más clínico. Hasta acá. La colangitis. Esta no se opera, las colangitis no se operan, pero sí se deben tratar. Estas colangitis como tal, ¿sí? Estamos hablando de una infección que existe en el conducto biliar y por lo tanto debemos tratar. Para esto tenemos nuestra triada de Charcot para comenzar a sospechar. ¿Cuál era la triada de Charcot? Fiebre, dolor abdominal e ictericia. Bien, esos 3 aspectos ya tengo para sospechar que mi paciente está con colangitis. Pero si a esto le sumo confusión y datos de shock, es decir, hipotensión, taquicardia, etcétera, de REM. Y esto obviamente ya implica el uso de vasoactivos. ¿Sí? Obviamente, en estos pacientes la bacteremia es importante, por eso es que en las colangitis sí debemos iniciar los antibióticos de forma temprana. Pero ¿cuál es el germen más común que se presenta en las colangitis? En las infecciones urinarias, ¿cuál es el germen más común? Entonces, en la colangitis es el mismo. También tenemos varias. Hay la Klebsiella, tenemos otros genes más, pero ese es el más común, ¿no? Entonces, nuestro tratamiento antibiótico será en base a los gérmenes más comunes. Esto voy a ir saltándolo. Fiebre. Pueden llegar a presentar hasta el 90% de los pacientes con colangitis, la ictericia hasta el 75%. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que si no tengo esas 3 cosas, no es una colangitis, no, igual puede ser. ¿De acuerdo? Fíjense que los porcentajes varían, no quiere decir que el 100% de todos los pacientes van a presentar esos porcentajes. En los laboratorios, en un 80% sí vamos a poder ver algún grado de leucocitosis, en otro porcentaje no. Vamos a poder ver incluso las bilirrubinas totales mayores a 2 miligramos, pero un 80%, e incluso el perfil hepático en algunos pacientes no se va a encontrar alterado. ¿Sí? Ahora, los criterios de Tokio también se van adaptando para la colangitis aguda, y ahí están. Puede ser grado 1, 2, 3, dependiendo de la severidad, leve, moderado, grave. Fíjense que en el grado 2 entra el recuento de leucocitos, fiebre, edad, hiperbilirrubina, albumina, ¿no? Entonces, eso también tienen para poder catalogar la colangitis de acuerdo al estado. Diagnóstico diferencial, pues hay que descartar que no se trate de pancreatitis, incluso algunas neumonías, un infarto agudo de miocardio, o que se trate de una úlcera gástrica como tal. Antibióticos, esta es, por ejemplo, lo he tomado, la guía de emergencias es del año pasado, es de Toledo, entonces, y es interesante, yo luego igual se las paso para que la tengan. Fíjense cómo nos va asimilando qué medicamentos podemos utilizar de acuerdo al grado. Ya veíamos en nuestra clasificación del Tokio para la colangitis, y ahí tenemos qué medicamentos. Obviamente el más severo es el grado 3. Fíjense que ya optimizamos tratamiento, fíjense, usamos carbapenémicos,
En el grado 2 podemos usar pipertazo. Y en el grado 1, pues tal vez no requiera antibiótico en primera instancia o una cefalosporina de segunda o tercera generación, podría decir una ceftazo. Puede ayudar, ¿de acuerdo? Acá las dosis de los medicamentos que se pueden utilizar. Eso en cuanto a la patología de la vía biliar. Cabe recalcar que, como les digo, la mayoría son cólicos o van a terminar en una conducta quirúrgica. Nuestra finalidad simplemente es reconocer, identificar, calmar el dolor, abordar al paciente, redireccionarlo al servicio que corresponda y obviamente que reciba su tratamiento y conducta lo más pronto posible. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una actividad práctica antes de entrar al otro tema. Esa actividad práctica está muy relacionada con el siguiente tema. ¿Sí? Vámonos para atrás.